Europa ansía un poco de frescor. Las olas de calor que azotan el continente son cada vez más largas, frecuentes y calurosas. Los récords de temperatura se concatenan. ¿Cuánto más pueden subir las temperaturas en Europa? Nuestras grandes ciudades son trampas de calor. La pregunta es si en el futuro las olas de calor alcanzarán temperaturas de 50 grados. Y según los indicios científicos, es un escenario posible. ¿Subestiman los europeos el peligro que representan las olas de calor? ¿Y qué pueden hacer para protegerse en un mundo cada vez más caluroso? Un estudio comparativo global de 2023 reveló que la ciudad europea en la que existe mayor riesgo de morir durante una ola de calor es París, una metrópolis que arrastra un trauma muy reciente por las altas temperaturas. Bonjour, la canicule ne faiblit pas, on entend encore des chaleurs exceptionnelles aujourd'hui. El verano de 2003 fue muy caluroso. Apenas se podía dormir por la noche. Hubo más muertes de lo habitual y más trabajo para las funerarias municipales, pero fue razonable. Hace calor, hay más muertes, es así todos los veranos. Pero entonces ocurrió algo absolutamente inconcebible. Normalmente mueren 38 personas en un día de agosto, pero en solo 3 días hubo 650 muertos. Eso equivale a 3 accidentes de avión. Nunca habíamos vivido algo así. La mayoría de las muertes se produjeron en apartamentos bajo tejados de zinc en el 6º o 7º piso, habitaciones minúsculas que amenazan con asfixiarte. Para los ancianos que vivían solos, sin contacto social, se convirtieron en trampas mortales. Nadie se preocupaba de ellos porque todo el mundo estaba de vacaciones mientras ellos se encontraban en auténticos hornos y murieron así sin más. En une semaine de canicule, le nombre de décès dans ce service d'urgence a considérablement augmenté. Et le service des urgences est proche de l'asphyxie. Le problème, il est bien réel. C'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir, qui meurent peut-être plus tôt que ce qu'ils devraient, mais ils n'auraient pas dû mourir. El mayor problema era conservar los cuerpos. La mayoría de las familias estaban fuera, así que los entierros no pudieron realizarse inmediatamente. Tuvimos que actuar. Había cadáveres por todas partes. Parecían escenas de guerra en París. La única solución que encontramos para París fue meter los cuerpos en camiones frigoríficos. Tuvimos que hacer cosas de las que la gente en realidad rehúye. No me atrevo a imaginarme París con 50 grados. Sería inhabitable. Si realmente hace 50 grados en París, la ciudad estará desierta. 50 grados en París suena improbable. A diferencia de otras partes del mundo, en donde cada vez se alcanzan o incluso se superan esos valores. Sin embargo, el mayor aumento de las olas de calor en todo el mundo se está produciendo donde menos cabría esperarlo. La región del mundo donde más han aumentado las olas de calor en los últimos 30 o 40 años es actualmente Europa Occidental. En la década de 1980, las olas de calor eran todavía un fenómeno raro. Teníamos una media de 2 a 3 días de ola de calor al año, y hoy ya estamos entre 7 y 10, así que ya hemos multiplicado por 3 o por 5 el número de días en los que hay una ola de calor. ¿Cuántas olas de calor tan extremas podemos esperar en el futuro? En la Escuela Politécnica de Zúrich, el físico climático Erich Fischer modela posibles escenarios en el futuro.
¿Cómo se define exactamente una ola de calor? Las olas de calor se definen como temperaturas excepcionalmente altas durante el día y la noche para una región determinada. En Suiza son unos 30 grados y en otras regiones del mundo es mucho más porque la gente allí está acostumbrada a temperaturas más altas. Por ejemplo, en Grecia. Pero los valores límite también son significativamente más altos en la India. Pero hay una buena noticia. A diferencia de otros fenómenos meteorológicos extremos, las olas de calor pueden predecirse con bastante exactitud con hasta 7 días de antelación. ¿La razón? Las olas de calor se forman a raíz de un mecanismo meteorológico muy concreto. Para que haya una ola de calor, hace falta una zona de alta presión. Esta alta presión atrae el aire caliente de regiones más cálidas que a su vez desciende en esta zona. Ese descenso provoca que el aire se caliente, que haya menos nubosidades y que no haya precipitaciones. Es este descenso lo que genera altas temperaturas cerca del suelo. Europa se calienta 2 veces más rápido que otros continentes. La temperatura media ya ha aumentado 2,2 grados en comparación con la época preindustrial debido al cambio climático. Por tanto, las olas de calor son más frecuentes porque parten de una temperatura inicial más alta que nunca. Sin embargo, hay otra razón que explica el fuerte aumento del calor en Europa, las llamadas corrientes en chorro, intensas corrientes de flujo de aire. Una de ellas recorre el hemisferio norte a una altitud de 10 kilómetros y suele traer frío a Europa en forma de zonas de baja presión. Sin embargo, la corriente en chorro puede ramificarse en 2 corrientes. Esto hace que las zonas de baja presión se desvíen. El resultado son olas de calor más intensas. Estas corrientes dobles duran cada vez más y son responsables del 30% del aumento de las olas de calor en Europa. En Europa Occidental son causantes de hasta el 100%. Esta situación da lugar a una concatenación de temperaturas récord, una evolución extraña, ya que los récords deberían producirse de forma excepcional. En algunos países europeos ya se percibe cómo sus habitantes se retiran del calor y adaptan su ritmo de vida. En España, como en muchos sitios cálidos, hay una adaptación en las costumbres, en los ritmos, en las actividades a ese calor. En las tradiciones de los países, sobre todo cuanto más al sur, está la famosa siesta, un momento de pausa, de descanso, un momento en el que hay que dejar que el calor disminuya. Básicamente pasan por acomodar su actividad y muchas de las interacciones sociales a los momentos de menos calor. El problema principal de las olas de calor es que no hay nada que escape a ellas. Tendemos a pensar que siempre podremos huir o que no todo está afectado por las olas de calor y esto es lo que las convierte en algo tremendamente peligroso. Pero si no podemos escapar del calor, ¿cómo nos afecta? ¿Podemos seguir funcionando a altas temperaturas? ¿Podemos rendir? Nuestros experimentos muestran que el calor cambia ligeramente nuestra percepción del tiempo. Creemos que el tiempo pasa más deprisa. Supongamos que es un segundo. En un ambiente más caluroso, pensamos que esto es un segundo. También observamos que la gente toma decisiones más rápido y, por tanto, comete más errores. Sin embargo, el calor no solo tiene un efecto negativo en nuestro rendimiento cognitivo, también afecta a la convivencia. Otra perspectiva. El calor afecta a nuestro estado mental y emocional. Tenemos menos paciencia. Cuando estamos en grupo, el calor puede hacernos más agresivos. No tenemos la misma paciencia que tendríamos normalmente. Así que parece existir una relación entre el calor y la agresividad. Cuando salimos de nuestra zona de confort debido a las altas temperaturas,
Nuestro cuerpo libera hormonas esenciales para la supervivencia que nos protegen de la deshidratación, pero también nos hacen más agresivos. E incluso nuestra disposición a ayudar disminuye notablemente con el calor. Esto se debe a que nuestro cuerpo funciona en modo eficiencia, por lo que tendemos a ocuparnos de nuestras propias necesidades más que de las de los demás. Por lo tanto, el calor tiene muchos efectos negativos, pero quizás se deba principalmente a que no estamos acostumbrados a él. Después de todo, nos hemos adaptado a diferentes condiciones climáticas a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué no ahora? Lisa Close y Boris Kingman investigan estas cuestiones. ¿Existe una temperatura ideal? No existe la temperatura ideal. Puedes estar sentado en la terraza con un refresco y sentirte bien. Pero una persona que, con la misma temperatura, tiene que trabajar, puede salir rápidamente de su zona de confort. El calor puede llevarnos rápidamente a nuestros límites, pero ¿quién dice que este límite no se puede mover? Para determinar la capacidad de adaptación de las personas al calor, Lisa Close envía a sujetos de prueba a una cámara climática durante varios días seguidos y los expone a altas temperaturas. En la cámara climática suministramos a nuestros sujetos de prueba una pastilla de telemetría que nos permite medir la temperatura corporal central y la de los órganos vitales. De por sí, nuestro cuerpo es una especie de aparato de medición que reacciona con sensibilidad a los cambios de temperatura y lo hace de forma automática. El calor en sí mismo es invisible, pero lo sentimos. La temperatura media del cuerpo humano es de unos 37 grados centígrados. Sin embargo, nuestro cuerpo produce constantemente más calor, por ejemplo, a través del metabolismo. Este calor debe liberarse. Se trata de un proceso vital, ya que nuestra temperatura corporal solo debe fluctuar mínimamente. ¿Cómo funciona? Aquí tengo un objeto frío y otro caliente. ¿Están en equilibrio? No, porque el objeto caliente está más caliente que su entorno y el objeto frío está más frío que su entorno. Esto implica que el hielo absorbe calor de su entorno. Se calienta hasta alcanzar la misma temperatura. Pero entonces, por supuesto, ya no es hielo. Será mejor que lo disfrute ahora. Nuestro cuerpo libera constantemente el exceso de calor al exterior. Sin embargo, esto se hace cada vez más difícil cuanto más altas son las temperaturas exteriores. Pero incluso en esta situación, el cuerpo tiene sus recursos. Su calentamiento es reconocido por una serie de células sensibles al calor. Están situadas principalmente en la piel, en los órganos internos, en los músculos y en el cerebro, y transportan la información al centro de control de nuestro cerebro, el hipotálamo. El hipotálamo decide cómo reaccionará nuestro cuerpo. La primera línea de defensa contra un ambiente caluroso es aumentar el flujo sanguíneo a la piel, porque la sangre transporta mucho calor del corazón a la piel, desde donde se libera al ambiente. Pero si eso no fuera suficiente, los humanos tenemos una última carta, algo que casi ninguna otra especie puede hacer tan bien como nosotros. En términos evolutivos, el sudor ha permitido a la especie humana sobrevivir. Fue el sudor lo que permitió a los humanos la caza por persistencia. Mientras que la presa acababa sobrecalentándose y desplomándose por agotamiento, el sudor ayudaba a los humanos a mantener la temperatura corporal dentro de unos límites seguros. Pero ¿pueden optimizarse ahora estos mecanismos mediante un entrenamiento específico en el calor? ¿Podemos adaptarnos? Si el cuerpo se expone al calor durante varios días, se producen efectos positivos. Por ejemplo, la temperatura central del cuerpo desciende durante el reposo, pero también durante la práctica deportiva. La frecuencia cardíaca disminuye, se empieza a sudar más y liberamos más calor al ambiente por evaporación.
El experimento demuestra que, mientras que la temperatura corporal sube antes en los primeros días, la subida se retrasa si se repite varios días. Por lo tanto, se produce una aclimatación que se completa casi por entero al cabo de 14 días. Sin embargo, esta aclimatación también tiene sus límites. Solo funciona con calor seco, pero no con mucha humedad. La sudoración es nuestro sistema de termorregulación más importante. Si deja de funcionar, nuestra temperatura corporal central aumenta. El peligro llega cuando el aire es tan húmedo que no puede absorber más humedad. Nos sobrecalentaríamos por dentro porque nuestro sudor ya no puede evaporarse y no hay efecto refrigerante. La llamada temperatura de bulbo húmedo sirve para determinar y correlacionar la temperatura y la humedad. Puede medirse con un higrómetro giratorio. La temperatura que se mide normalmente es la temperatura seca, pero la humedad también es fundamental para la salud. Y cuando combinamos humedad y temperatura, hablamos de la llamada temperatura de bulbo húmedo, y podemos medirla con este aparato. Hoy, la temperatura seca es de unos 26 grados en un día de junio de 2023 y la temperatura de bulbo húmedo es de 19 grados. Eso ya se siente bastante húmedo y cuando supera los 20 se vuelve realmente incómodo. A partir de 30 es muy peligroso. ¿Cuánta temperatura de bulbo húmedo podemos tolerar los seres humanos? Por mucho tiempo se creyó que una temperatura de bulbo húmedo de 35 grados era el límite para la supervivencia humana. Pero esto solo aplica cuando no se está activo, cuando se está tumbado desnudo en el suelo y todo el sudor puede evaporarse. En cuanto nos activamos y la supervivencia requiere actividad, este valor desciende con bastante rapidez. Experimentos recientes en Estados Unidos demostraron que desciende rápidamente a unos 31 grados y con más actividad desciende aún más. También depende de los grupos de edad. En las personas mayores, que sudan menos, el valor límite también es más bajo. La población se verá afectada en grandes regiones del mundo. Algunas zonas podrían incluso llegar a ser inhabitables en el futuro. Estas condiciones las estamos viendo, por supuesto, en el Caribe, México, en Estados Unidos, y se vuelven mucho más problemáticas en Asia tropical, por ejemplo, en lugares como Pakistán o la India, donde umbrales letales para el ser humano ya se han alcanzado. De hecho, estas condiciones están impulsando a muchas personas, a millones de personas, a iniciar migraciones buscando lugares donde su cuerpo pueda sobrevivir a las altas humedades y las altas temperaturas. A finales de siglo, este escenario podría afectar a 1.500 millones de personas en el sur de Asia. A diferencia del próspero hemisferio norte, esta parte del mundo carece de medios económicos para protegerse del calor. Las zonas costeras, en particular, corren el riesgo de volverse inhabitables debido a las altas temperaturas y a la elevada humedad. El resultado sería una migración climática hacia lugares más frescos. En Europa, las temperaturas del bulbo húmedo están muy por debajo de estos valores críticos, pero los europeos también deben prepararse para escenarios extremos. Por mucho tiempo vivieron en una fase de estabilidad térmica. La forma en que construyeron sus ciudades, por ejemplo, se consolidó durante ese periodo. Sin embargo, esta nueva era de calor los obliga a adaptar sus espacios urbanos. Cada vez más ciudades intentan reducir la contaminación térmica con pintura blanca. Esto se debe a que la pintura blanca refleja los rayos del sol y reduce así el calentamiento de edificios y calles. Cuanto más blanco es el color, más luz solar refleja. Sin embargo, la razón de la creación de islas de calor urbanas no se debe únicamente a los materiales de construcción utilizados. Según Pelling, también es una cuestión de trazado urbano. La idea de la física urbana nació en Boston, cuando trabajaba en el Instituto de Tecnología. Me tomaba un café con un colega cada pocas horas. Desde el patio del instituto, al otro lado del río, se ve Boston. Y mientras hablábamos nos dimos cuenta
de que los edificios parecen una serie de moléculas tendidas sobre una superficie con diferentes alturas. Así que nos pusimos a calcular funciones que pudieran describir el orden o el desorden de estas moléculas. El trazado de estilo europeo de Boston dio a Pellenc la idea de determinar la correlación entre la disposición de los edificios y la temperatura urbana. Lo que descubrió fue sorprendente. Conocemos las ciudades estadounidenses que se organizan a lo largo de avenidas y calles perpendiculares. En cambio, las ciudades europeas están más desorganizadas. He aquí un ejemplo. Un barrio muy ordenado con 4 edificios, y hemos comprobado mediante simulaciones, y la práctica lo confirma, que ese tipo de barrio en forma de cuadrícula aumenta el efecto de isla de calor. El acoplamiento térmico entre los edificios es máximo. Por el contrario, una ciudad europea está más desorganizada, por lo que hay menos acoplamiento térmico, lo que reduce el efecto de isla de calor. El acoplamiento térmico es comparable a una máquina de pinball. Hay una interacción entre los edificios en la que el calor se refleja de una superficie a otra a la velocidad del rayo, lo que aumenta la sobrecarga térmica. Si tuviera que optimizar este distrito, introduciría diferencias de altura. Reducimos la altura de las fachadas opuestas. Por lo tanto, un edificio pequeño más aquí, y tenemos el barrio del futuro, con islas de calor mínimas. Y de alguna manera es como un barrio del pasado, un barrio en la textura del pasado. Desde esta perspectiva, nuestras ciudades tendrían que construirse de forma radicalmente diferente, o como solían ser, pequeños barrios con una mezcla de edificios de diferentes alturas, pero también con la distancia adecuada, suficientemente amplia para evitar el acoplamiento térmico, o tan cerca que ni siquiera lleguen los rayos del sol. El moderno barrio de Pardieu, en Lyon, ya es 4 grados más cálido que el casco antiguo medieval durante el día. Por la noche, la diferencia es aún mayor, ya que el calor absorbido se libera en el aire más frío del entorno. 200 millones de personas viven ya en más de 350 ciudades de todo el mundo, con temperaturas máximas superiores a 35 grados centígrados. Esta cifra podría aumentar a 1.600 millones en 2050. Las adaptaciones urbanísticas son a menudo difíciles de realizar, como ocurre en París, una ciudad con muchísimos edificios históricos protegidos. Según las previsiones de aquí a 2030 en París, habrá 20 días de calor extremo, en comparación con 14 días en 2010. En Lyon hay barrios más cálidos y más fríos. No es el caso de París. París es una sola isla de calor, y la razón es la densidad urbana, pero también la arquitectura. Tenemos los mismos edificios de 5 plantas con el mismo ancho de calle en todas partes, por lo que el acoplamiento térmico es especialmente fuerte aquí. París es una sola isla de calor. La diferencia de temperatura con los alrededores es de hasta 10 grados. ¿Cómo se puede enfriar una metrópolis de millones de habitantes? Una idea: una enorme fábrica de refrigeración 30 metros bajo tierra. Estamos en una central de refrigeración. Su función es producir agua helada. Freshour de París explota una red de refrigeración que abastece agua helada a cerca de 800 abonados de la ciudad. El agua se extrae del río Sena y se enfría hasta una temperatura de entre 2 y 4 grados mediante energía renovable. A continuación, las bombas la distribuyen por toda la ciudad a través de una red de tuberías de 90 kilómetros de longitud. El agua fría fluye por museos, centros comerciales y hoteles y los enfría absorbiendo su calor. Después vuelve a las unidades de refrigeración a unos 12 grados, donde se vuelve a refrigerar. La red de refrigeración crecerá hasta 252 kilómetros en 2042 y abastecerá también a infraestructuras críticas como hospitales. Ofrecemos una solución de refrigeración más respetuosa con el medio ambiente que el aire acondicionado tradicional. Una infraestructura que no aumenta el efecto de isla de calor urbano. Los grandes almacenes más antiguos de París son uno de los clientes de Freshour de París.
Por mucho tiempo, grandes aparatos de aire acondicionado situados en el tejado mantuvieron fresco el edificio. Ahora el frescor procede de la nueva red de refrigeración y hay espacio en el tejado para un huerto comunitario. Estos espacios verdes son una forma sencilla de reducir el efecto de isla de calor urbano. A diferencia de las superficies selladas, los espacios verdes garantizan que la lluvia se filtre, se evapore y enfríe el ambiente. El anterior récord de temperatura en París fue de 42,6 grados, pero ¿qué tan probable es que en el futuro se alcancen temperaturas de 50 grados? Según los indicios científicos actuales, es un escenario posible. Si la temperatura sigue subiendo, no se puede descartar que haya temperaturas de hasta 50 grados en París. Con el fin de prepararse para este escenario, el ayuntamiento ha tomado diversas medidas, entre ellas la introducción de un plan para combatir el calor. Si se declara una emergencia, las personas mayores y aquellas que viven solas recibirán apoyo de las autoridades mediante llamadas telefónicas y visitas. El ayuntamiento también está habilitando más espacios verdes y ciclovías. Y una aplicación señala las zonas de sombra, agua y espacios verdes más cercanos. Pero ¿bastará todo esto para evitar que vuelva a producirse una catástrofe como la de 2003? En octubre de 2023, París simuló una emergencia. Se entrenó la resiliencia de la ciudad como parte de un ejercicio a gran escala. Está claro que apenas se están empezando a encontrar soluciones adecuadas para las olas de calor. Pues la amenaza para nosotros los humanos solía venir más bien del otro extremo del termómetro. Durante mucho tiempo, la vida en Europa estuvo amenazada por el invierno. En la Edad Media, incluso antes, la gente tenía que luchar contra el invierno, sobre todo en el norte de Europa. En cambio, el verano representaba una amenaza menor. Aunque el peligro que suponen las olas de calor no deja de aumentar, parece que seguimos subestimando su impacto y esperamos que todo siga como antes. Pero las consecuencias ya son graves. Según los estudios de la Agencia Europea del Medio Ambiente, las olas de calor causaron daños por valor de 130.000 millones de euros en la Unión Europea. Entre 1980 y 2022, España es el país más afectado de Europa. Las olas de calor del verano de 2023 supusieron grandes pérdidas para la economía española. La agricultura se vio especialmente afectada. El 80% del agua de España se dedica a este sector. Para poder cultivar, se desvía agua de pantanos y ríos en zonas ya muy secas hacia las tierras de cultivo, a menudo de forma ilegal. Y esto no hace más que agravar la situación. Si el suelo ya está muy seco al principio de la ola de calor, apenas puede evaporarse agua, y esta evaporación es la que suele enfriar la superficie. Estos suelos secos provocan un efecto intensificador adicional que hace que estas olas de calor se produzcan con más frecuencia y duren más tiempo. A su vez, las olas de calor intensifican la sequía. Existe una amenaza de desertificación en amplias zonas de Andalucía, en el sur de España, y todo ello con una agricultura intensiva centrada en maximizar la producción. En esta manera de abordar la agricultura con fines de maximizar la producción, estamos viendo una propensión de monocultivos que se extienden como mares infinitos, y ahora se está volviendo un posible problema de vulnerabilidad ante estas olas de calor. Estamos en un mar de olivos. Yo creo que el 90-95% de las personas vivimos de esto. Es casi, podríamos decir, un monocultivo. España es el mayor productor mundial de aceite de oliva. La mayor parte procede de la provincia andaluza de Jaén.
con unos 66 millones de olivos. Este árbol no es especialmente exigente y apenas necesita agua, por lo que se adapta bien a la Andalucía seca. Pero incluso el olivo tiene sus límites. Yo me acuerdo de pequeño, llovía muchísimo más. De hecho, yo cuando era pequeño no existían los riegos por goteo ni, en fin, las ayudas de riego. Era simplemente lo que llovía. Ahora llevamos cuestión de 10, 15 años que, bueno, pues las temperaturas son muchísimo más altas y las épocas son más largas de lluvia a lluvia y eso es lo que nos está condicionando ahora. En el futuro se espera que disminuyan aún más las precipitaciones. La sequía extrema en combinación con las olas de calor puede ser especialmente perjudicial para los olivos, sobre todo durante la floración. Llevamos 2 años que en esa época corre un viento del sur africano muy caliente que hace que esa flor, que está eso es muy tierna, la quema. Si quema esa flor ya no tenemos el fruto. Por eso llevamos 2 años que la producción es tan baja, porque es exactamente en esa época tan importante se quema la flor. Por esas olas de calor y por esos días, porque luego también son momentos puntuales, son 2, 3 días, pero en esos 2, 3 días te lo juegas todo te lo echa a pique. Las malas cosechas provocadas por el calor y la falta de agua ponen en peligro el medio de vida de olivicultores como Agustín. ¿Puede una agricultura basada casi exclusivamente en monocultivos seguir funcionando en un mundo cada vez más caluroso? Los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, suponen una grave amenaza para nuestro suministro de alimentos, e incluso en lugares donde no lo esperaríamos, como en el mar. Esto es una barracuda. Aquí en el Mediterráneo tenemos esta especie de pez desde hace pocos años. Las barracudas son muy voraces y cada vez son más grandes. Es un pez que nos preocupa un poco porque se come muchas otras especies. Es demasiado salvaje. Un verdadero lobo, se podría decir. Un pez que no existía aquí antes. Especies invasoras como la barracuda son cada vez más comunes en el Mediterráneo. Migran como consecuencia del aumento de las temperaturas y alteran el ecosistema. No solo las olas de calor en tierra son cada vez más largas e intensas, la temperatura de los océanos también está aumentando. Incluso 1 grado centígrado por encima de la media en el océano durante un largo periodo de tiempo puede tener consecuencias considerables. En el mar esto se conoce como ola de calor marina. ¿Qué significa eso exactamente? En términos generales, una ola de calor marina es un calentamiento inusualmente elevado de una determinada área del mar que dura al menos 5 días. Y esta anomalía o esta desviación de la media puede ser, por ejemplo, de 1 grado, pero también se ha observado un aumento de 4 a 5 grados en comparación con la media de una región determinada. Es decir, las olas de calor marinas no son distintas de las terrestres y sin embargo difieren en sus efectos. Una ola de calor marina es como la capa superior de una crème brûlée. Afecta principalmente a la capa superior del océano. Hay olas de calor que en realidad solo se concentran en la superficie, en los primeros 10 metros. Hay olas de calor que llegan más abajo, a 40 o 50 metros. Y también hay olas de calor que llegan hasta los 200 metros. Pero no deja de ser la capa superior del océano, que en total puede tener hasta 4.000 o 5.000 metros de profundidad. Un nuevo hallazgo es que las olas de calor marinas que se producen
producen a profundidades de entre 50 y 200 metros son más largas e intensas que las que se limitan a la superficie. El estrés térmico pone en peligro la biodiversidad de esta área, ya que los animales están acostumbrados a temperaturas estables. A diferencia de las olas de calor terrestres, las marinas siguen estando poco investigadas. Sin embargo, parece que existen varias causas. Los cambios en las corrientes oceánicas pueden hacer que el agua caliente se concentre en determinadas zonas. Otras olas de calor marinas tienen su origen en situaciones de alta presión por un periodo prolongado de tiempo. Como consecuencia, las nubes se disipan y entra más radiación solar en el mar. Los vientos también influyen. Normalmente garantizan la evaporación y la mezcla de la capa superior del océano con las capas más profundas y frías. Si los vientos se debilitan, se pierde el efecto refrigerante, pero los vientos también proporcionan enfriamiento de otras maneras. Por ejemplo, los vientos alisios suelen levantar el polvo del Sahara. Las partículas de polvo reflejan la luz solar. Si los vientos se debilitan debido a cambios en las corrientes oceánicas, el polvo se detiene y llega más energía solar a la superficie del mar. En el verano de 2022 se midieron temperaturas máximas de hasta 27 grados a 20 metros de profundidad en el Mediterráneo. Frente a la costa de Marsella, lo normal sería una máxima de 23 grados. A finales de julio de 2023 se midió en el Mediterráneo una temperatura media de 28,7 grados en el agua de la superficie, la cifra más alta de la historia. Todos los veranos notamos que hace demasiado calor. La temperatura del agua es demasiado cálida y esto cambia todo el paisaje submarino. Las altas temperaturas del mar están provocando una muerte masiva de los corales. Los corales desempeñan el mismo papel clave en el ecosistema marino que los bosques en tierra firme. Ofrecen protección a numerosas criaturas, proporcionándoles sombra o lugares para anidar. Recogemos muestras de gorgonias y corales rojos de colonias que afortunadamente han sobrevivido. También recogemos muestras de colonias afectadas por olas de calor en las que murieron corales. Recogemos el tejido que aún está vivo. Y estas muestras se analizan en el laboratorio para comprender los mecanismos genéticos responsables de la adaptación y resistencia de determinadas colonias. Tristan Stake no solo investiga la muerte de los corales, también mide la temperatura del mar en la costa de Marsella. Cuando analizamos los datos del termómetro, obtenemos este gráfico que nos muestra la temperatura en todo el rango de profundidad entre 0 y 40 metros durante todo el verano y también durante periodos del otoño. Tuvimos varias olas diferentes de anomalías térmicas en el mar. Y tuvimos algunas olas con temperaturas muy altas, de incluso 28 grados algunos días. Hasta el 80% de las colonias afectadas en las primeras fases de profundidad murieron. Y esta cifra duplica el anterior récord de muerte de corales en 2003. Mientras que las olas de calor en tierra suelen durar días o semanas como máximo, en el mar pueden durar meses o incluso años, porque el agua reacciona más lentamente que el aire. En 2013 se registró una enorme ola de calor marina en el Océano Pacífico Norte, que cubrió un área de más de 4 millones de kilómetros cuadrados durante más de 2 años. La enorme burbuja de calor impidió que las aguas profundas ricas en nutrientes llegaran a la superficie. Desaparecieron especies de fitoplancton y zooplancton. Como consecuencia, murieron más de 100 millones de bacalaos del Pacífico y decenas de miles de aves marinas. Además, este calentamiento provocó la proliferación de algas tóxicas que paralizaron la industria pesquera. Es difícil determinar si el Mediterráneo también podría sufrir una ola de calor de esta magnitud, pero el pequeño y cerrado mar Mediterráneo ya se está calentando un 20% más rápido que el resto de mares y océanos. Desde la década de 1980, la temperatura de la superficie del mar en el Mediterráneo ha aumentado un promedio de 0,4 grados por década. El aumento y la intensidad de las olas de calor marina son también el resultado de una sobreestimulación general de los océanos.
océanos. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los océanos del mundo absorbieron el 93% del calor de la atmósfera generado por la actividad humana mediante los gases de efecto invernadero en los últimos 25 años. Esto equivale a la energía térmica liberada por 3.600 millones de bombas atómicas. Se trata de un calentamiento irreversible durante miles de años. Los efectos de este calentamiento son, por un lado, la subida del nivel del mar junto con el deshielo en tierra firme, pero también repercutirá en cuántas olas de calor marinas se producirán, cuál será su intensidad y su frecuencia. Ya existen las primeras aproximaciones a una herramienta para predecir las olas de calor en el Mediterráneo con unos 3 meses de antelación. Se trata de un servicio con un gran potencial, especialmente para la pesca, con el fin de evitar la sobrepesca en las zonas afectadas. Los beneficios de estos sistemas de alerta temprana no se limitan al mar. Los investigadores también han identificado que las olas de calor marinas influyen en las olas de calor terrestres. Esto se debe a que las olas de calor marinas no solo impiden que el mar enfríe las costas, sino que también pueden provocar turbulencias en la baja atmósfera. Como resultado, las nubes bajas cercanas a la costa se disipan y llega más luz solar a la superficie terrestre. Erich Fischer considera que esto es precisamente lo que hace que las olas de calor sean tan peligrosas. Ya sea en tierra o en el mar, son un problema que rara vez se produce de forma aislada. Las olas de calor suelen terminar con tormentas muy fuertes. Suele ser necesario un frente frío fuerte para poner fin a una ola de calor. Y entonces caen precipitaciones muy intensas, y estos aguaceros a menudo caen sobre suelos secos y sellados. El agua no puede absorberse y corre por la superficie, provocando graves inundaciones. A menudo hemos observado que a una ola de calor le siguen inundaciones. Los incendios forestales son otra de las consecuencias. No son provocados directamente por las olas de calor, pero debido a que la vegetación se seca, la temporada de incendios forestales comienza cada vez antes, llevando al límite a los bomberos y a la población civil. Estamos teniendo incendios de lo que se conoce como incendios de sexta generación, que son técnicamente inextinguibles. Una vez que tienen lugar, solo podemos salvar a las personas, proteger algunas infraestructuras y esperar que se apaguen. La cantidad de combustible, las condiciones de temperatura, la duración de esas condiciones, si se suman con viento, hacen de estos incendios una gran catástrofe. Aunque estos escenarios extremos no sean siempre inminentes, tendremos que vivir con las numerosas consecuencias de las olas de calor. Las olas de calor actuales ya nos obligan a adaptar nuestros espacios urbanos. Pero, ¿será suficiente para las olas de calor del mañana? Tenemos que desarrollar ese optimismo y eso es lo que me digo cada mañana. Trabajemos por esa probabilidad que cada vez es más pequeña, pero que todavía no es cero, de trabajar por unas ciudades más habitables, trabajar por un mundo en el que podamos vivir más cómodamente, en el que vivamos de forma más lógica, más acorde a las limitaciones de la naturaleza y por tanto en el que las olas de calor las podamos gestionar de una manera más amigable. Es posible, pero es difícil.